Bueno, ahora hacemos el anuncio oficial. Muy buenos días. Muchas gracias por venir con lluvia. No somos muchísimos, pero no somos nadie. Siempre recuerdo ese momento glorioso de Film Socialisme, en donde programan la charla de Alain Badiou sobre la geometría de Husserl. La idea era ver si iba gente. Godard pone la cámara arriba de todo, en un auditorio del transatlántico. La cámara está arriba y Badiou empieza la conferencia y literalmente no hay nadie. Y dicen, hace mucho que quería dar una conferencia a nadie, ¿no? Así que por lo menos nosotros no hay nadie ahí, hay algunos y probablemente valen por 100. Así que damos la sensación de que estamos ante una multitud. Y por lo pronto somos más que 4. Ahí hay más que 4, ¿no? O sea que es el número maldito contemporáneo en nuestra retórica del denuesto permanente por parte del gobierno nacional respecto del cine argentino en general. Bueno, estamos acá con dos personas muy jóvenes, 24 y 25 años, Francisco y Santiago. Son miembros del grupo de editores de una nueva revista que se llama En Otro Orden. Hay dos personas presentes que son otros dos miembros del Consejo Editor. Son 5, si no mal recuerdo. ¿O ahora sumaron? Somos 7 en total en el En la grupo. revista salen 5. Ahora han añadido. No, salían 6. 6, bueno. Y ahora se sumó una persona más en producción, ¿Ves? así que somos 7. Son 6, 7, bueno. Y después tengo una objeción a la mesa de otra revista, pero ya sabe por qué. Pero bueno, eso viene más tarde o en un rato. Hay muchas revistas nuevas en Argentina. En realidad acá estaríamos un poco como el problema de Homo Argentum, porque para los que viven en el interior, y yo soy uno de ellos, cuando uno ve eso que intenta por momentos ser una película, es Homo Porteñum más que Homo Argentum. Entonces, decir que en Argentina hay muchas revistas de cine nuevas, de jóvenes, me parece que se restringe bastante a la ciudad de Buenos Aires. No estoy del todo seguro si hay revistas afuera, en la actualidad las hubo en Córdoba, pero la que había en Córdoba hizo fusión con algunas de Buenos Aires, me refiero a Las Pistas y Cinéfilo, que terminó siendo lo que en la actualidad se conoce como la vida útil. Igual creo que esa es una generación distinta a la de ustedes ya, y hay un par de revistas de la generación de ustedes acá en Córdoba, en Buenos Aires, y de hecho hay un momento que yo los vi discutiendo con otros miembros de esas revistas en la ENARC, en el auditorio de la ENARC, hace unos 5 o 6 meses atrás, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 2, 3 meses, 2, no, 3 no meses, pasé bueno, tanto. no menos todavía. O sea que hay algo que está sucediendo, hay una nueva regeneración de la crítica cinematográfica, por ahora está sectorizada aquí en la ciudad de Buenos Aires, y son revistas muy distintas, realmente muy distintas, e incluso son distintas de la generación que estaría antes de ustedes, por ponerlo en el caso, incluso Taipei, o que es online, y aunque hacen grandes trabajos de publicación de libros, tienen ya una hermosa colección, diría yo, con 2 libros recientes extraordinarios los dos, tanto el de Abel Posadas como el de José Miquio. Pero bueno, en estas revistas, esta es la que a mí me interesó personalmente, y me parece esa revista distintiva y que marca una distancia incluso con las que están antes. Quizás con Taipei menos, habría que revisar. Taipei por momentos a mí me resulta un poco indefinido el conjunto, cómo funciona. Hay una coherencia, pero al mismo tiempo no me es tan claro como es muy claro el editorial del primer número de ustedes. Ahí hay una toma de palabra, una posición frente al discurso crítico y al cine, y eso no lo veo tan claro en Taipei, que no es una crítica, es simplemente es como si fuera
un archipiélago Taipei, y ustedes es claramente una isla. No digo una isla porque estén aislados, sino hay una cosa más identitaria definida, al menos en el primer número. Y esta reunión tiene que ver con, por un lado, empezar a ver cómo será el segundo número. Y cuando intercambiamos, no me acuerdo contigo, habíamos hablado con él, yo le sugerí la palabra el cine y el tiempo. Y dijo, genial, porque el segundo número, ¿no?, iba a ser sobre historia, o va a tener un fuerte componente de la historia. Sé que hay un texto de Radu Jude, sobre Radu Jude de Eduardo Russo, porque lo estuve ayudando con algunas películas. Gran texto. Y a partir de eso, bueno, puedo imaginar por dónde puede llegar a ir. Y hay algo que hay que decir de inmediato, ¿no? Es una revista que claramente pone en discusión la relación entre cómo escribir sobre cine, si hay distinciones entre escribir y filmar. Claramente hay una posición de enunciación que es en Argentina, desde Argentina y de este tiempo, pero es una revista que trabaja también con el cine contemporáneo. O sea, hay un equilibrio en esa revista. Nos importa el cine argentino, nos importa el discurso del cine en relación a la política, pero no obstante es una película que le da lugar a David Lynch. En el primer número, David Lynch, se habla hay un texto sobre el brutalista. O sea, es una revista que tampoco deja de lado llamémosle la actualidad, como se dice en el propio número, que está dividido en 4 secciones: experiencias, actualidad, ensayos e industria. e industria, que es el último número, que son prácticamente entrevistas, ¿no? Anaí Berneri. Sí, hay 2 entrevistas y 4 textos. Y 4 textos, sí, pero hay 2 entrevistas que son importantes, porque Sí, es nodales, o sea, una directora y una productora. Bueno, esta es la presentación. Si no la han leído, es una revista muy, muy interesante, muy novedosa, al menos para lo que venía siendo el discurso de la crítica cinematográfica. Y hay una intención de intervención. O sea, yo creo que ustedes ponen muy en claro los antecedentes, de dónde vienen, qué han leído, cuáles son sus influencias, pero también sobre esas influencias vamos a, no digo a ponernos en una situación de contienda, pero no les vamos a rendir pleitesía. Esa es la impresión que yo tengo al leer el editorial, que es muy importante. Es muy interesante porque muchas revistas, de las nuevas revistas y de las no tan nuevas revistas, no tenían editoriales. Y el editorial de ustedes es una editorial extensa y vehemente, lo cual habla de una lectura de algo que vamos a ir hablando. Esta es la introducción. Así que bueno, empezamos a hablar del nuevo número en relación al número precedente, y en el viejo número, ya podemos decirlo así, y pronto ya doy a conocer que en otro orden habrá de tener una página web, y que periódicamente habrán de subir algunos de los números, algunos de los textos del primer número. Todavía igual se puede comprar ese número, es mejor en papel. Hay acá ejemplares para comprar. Hay acá ejemplares para comprar a precio módico, y seguirá habiendo ejemplares para comprar a lo largo del DOC Buenos Aires, en la Lugones. Pero no obstante, el número de ustedes tiene la historia tiene un peso importante. Hay varios textos. Hay un texto que me parece notable sobre cineastas mujeres documentalistas, donde básicamente hay 2 mujeres puestas en discusión ahí. Cantori y Skovich, ¿no? Sí, Skovich, Contardi. La verdad, ese es un artículo muy importante en la película, porque le da una visibilidad a cineastas muy poco vistas, difícil de ver las películas. Algunas están en una calidad lamentable, pero eso aparece ahí. O sea que ese es un texto claramente de reconstrucción histórica. Sí, y hay otros, no es solamente eso. Hay comparaciones del pasado y el presente, el nuevo cine argentino en las 2 versiones, del 60 y de los 90.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la cuestión con la historia, esta es la primera pregunta, en el nuevo número, respecto de la historia en el número precedente? Y la pregunta que les voy a hacer, ¿por qué les interesa la historia? ¿Es una cuestión historiográfica o qué uno habría de pensar desde el presente la relación con la historia? El que quiera. Sí, yo creo que pensamos la historia, yo la pienso mucho y es algo que hablamos con Fran en el sentido no solo de memoria, la memoria histórica, que en este país, en este tiempo sobre todo, donde se pone en cuestión la memoria histórica, cierta relativización de la historia, como cierta ruptura de algunos consensos discursivos que se construyeron con falencias, con discusiones a dar todavía, con discusiones incómodas durante los años de la vuelta de la democracia. Nos parece que tanto el cine como sobre todo vos, Roger, marcaste el título de la reunión como no solo el tiempo, que la historia y el tiempo son indisociables, digamos, sino también la palabra. En ese sentido, la palabra escrita, la palabra hablada, el diálogo, que nos parece fundamental para una sociedad democrática en ese sentido. Hace poco, antes de las elecciones del 2023, Taipei, entre otras revistas, sacó un comunicado que decía todo texto es un diálogo y todo diálogo es democracia. En ese sentido nos parece que la historia no solo está inscrita en los rostros de las personas que la hacen o en las manos que trabajan la historia, sino también en lo que se escribe, lo que se filma y lo que se dice. Entonces queremos enfocarnos en la historia, en la memoria histórica, en el sentido de orientada hacia la literatura. Ahí podemos agarrar la palabra. Y en ese sentido, pensar quizás un cine histórico que en este país y en nuestro cine costó mucho de hacer. Y que quizás no solo está en riesgo de desaparecer o en riesgo de ni siquiera haber nacido, como ciertas pistas para construir un cine histórico que a nosotros nos interesa, como revista e incluso como generación. Me interesó mucho esto que dijiste de las nuevas revistas. Yo creo que es una ciudad de revistas, más que un país de revistas, actuales, generacionales, como que hay cierto interés en apostar por el diálogo cultural. Hicimos también en las facultades sociales una jornada de revistas donde invitamos no solo a las revistas que estuvieron de cine, también revistas artísticas y culturales diversas, muy distintas, y donde se dio un diálogo y una presentación de proyectos bastante disímil, pero que comparten una visión sobre la palabra y muchas veces la historia, incluso con las diferencias políticas que podamos tener con algunas, pero hay un interés por intervenir y hay un interés por posicionarse con matices, por supuesto, con mayor o menor responsabilidad sobre lo que se dice, pero hay una intervención en la esfera pública que al construir una revista es imposible de eludir, me parece a mí. Sobre todo con revistas en papel, no como una cosa vintage, no como una moda retro, como diría Dané, sino como una especie de contraalgoritmo, como una importancia capital de la palabra escrita y la palabra y la circulación de ideas a partir de lo escrito, y la posibilidad de revivir o de reafirmar cierta noción de, bueno, se puede, no todo tiene que ser fugaz y efímero, incluso por eso la página web quizás está como la pusimos en un plano posterior a la construcción del número, porque nos parece importante ese tipo de circulación, no por una cosa snob o de nicho, al contrario, para construir comunidad en ese sentido. Y me parece que el segundo número tiene una intención de reafirmar esa noción y de no solo, y pensar la historia en relación a la literatura, en el sentido de
quizás un arte que pudo construir memoria y pudo construir identidad nacional, no en un sentido jaurechiano, diría, sino en un sentido más regional o de lo que nos hace argentines, con todas las argentinidades múltiples que hay, ¿no? que probablemente Homo Argentum no represente, sino cierto interés por ejemplo, las imágenes del siglo XXI. Experiencia nos parece una sección importantísima, prácticamente nodal del número, porque nos habla como generación. Nos habla como generación en el sentido de cómo consumimos el cine, cómo hacemos el cine, cómo vemos, incluso haciendo una especie de radiografía interna propia de cómo son los consumos o el despliegue artístico del cine, como entendiendo que quizás ya no es la cultura de masas que supo ser en el siglo XX. Sí, me parece importante esto último que mencionás. Se escucha, ¿no? Sí. Creo que cultura de masas puede ser un término que quede medio avejentado. A mí me encanta igual. Está mal el micrófono, me parece. ¿Escucha mal? Usa dale. Suena mucho que no sale. Ahí va, ¿no? Bien. No, decía que más allá de que suene un término muy del siglo XX, a mí me encanta usar cultura de masas como para referirnos a la cultura masiva, más que popular ahora me parece. Pero sí, creo que hay como cierto grado de autocrítica en el primer número, sobre todo en la sección experiencia, porque no tiene nada más que ver con cómo hacemos las películas, a qué le prestamos atención, cuáles son las referencias que usamos para construir un cortometraje, una película, sino también un texto. Creo que no está tan claro la diferencia entre, no sé, un video de YouTube, un resumen, una review de Letterboxd con lo que es la crítica cinematográfica como un género, digamos. Me acuerdo que la presentación que tuvimos con Nicolás Suárez, él había dicho, se había preguntado si todavía los estudiantes de cine veían cine o estaban todo el día en TikTok. Y yo dije, bueno, claramente hay mucha distancia entre nosotros dos, no puedo creer que estés pensando esto. Estaba como radicalmente en contra. Pero a raíz del libro de Posadas, un compañero de la facultad se lo puso a leer, no es asiduo a la crítica y se encontró como fascinado, digamos, por el libro. Y empezamos a hablar y me dice, pero entonces para vos te lo resumo así nomás, ¿es un crítico de cine? Yo no podía creer ese tipo de pregunta. Pensé que estaba bastante claro que con todo el respeto que le tengo igual, ¿no? O sea, que un video de YouTube podía ser crítica cultural, crítica de cine. Y ahí es como cuando empezamos a pensar, che, quizás no está tan claro la distancia entre un tweet, entre una review, entre un ensayo, digamos, académico. También no pensar que la crítica de cine tiene que ser como rigurosa, estricta, tipo, puede tener su costado de goce en el mejor de los sentidos. Y vinculándolo un poco a lo que se hablaba de historia, bueno, es un poco inevitable. Creo que toda crítica cultural de cine, literatura, tiene incorporada la historia, o la debería tener por el simple hecho de que primero vivimos en Argentina, hasta hace menos de 50 años hubo un genocidio acá. Eso ya me parece que es un poco... Digo, el cine se ha hecho cargo de eso en mayor o menor medida, como pudo. Hay que entender las limitaciones de cada tiempo, pero estamos insertos en un arte que le dedicó bastante a no solo al genocidio, sino a todo, digamos. Cuando también pensamos el tema de la historia, fue como, bueno, o sea, ¿qué es historia entonces? Porque uno dice, bueno, historia es muy amplio, uno puede pensar, por un lado, qué sé yo, cine histórico, o sea, San Martín, o La noche de los lápices, qué sé yo, pero también hay otras cosas en el medio de la historia cultural, la historia de los artistas en nuestro país también es historia, la historia de la historia social es historia también, entonces es como que tratamos de abrir un poco esa noción de lo que es historia, siendo que el primer número, bueno, está bastante dedicado a eso, porque, no sé, en particular a San y a mí, o sea, le hemos dedicado tardes enteras, noches hablando de historia argentina, o sea, como que es simplemente también un poco de... O sea, vuelvo a la cuestión de la diversión, de la charla, del goce de discutir, de debatir, de leer cosas que nos parecen, no sé, muy complicadas y tratar de desmenuzarlas, y eso siempre está en relación a lo que escribimos. Entonces creo que me parece indisociable, en principio. Y después, porque creo que, bueno, en momentos en donde hay un gobierno, el gobierno de Milei es casi que abiertamente negacionista,
es inevitable que un arte como el cine se tenga que encargar de la historia. Y eso coincide también con que tenemos un cine argentino de ficción. Quizás en el documental se hace más cargo de la historia de un modo que nosotros consideramos un poco más apropiado. Pero el cine de ficción, la imagen hegemónica que tenemos, está siendo dominada por una historia que parece de Villiquen. Y eso es un problema también, porque no. O sea, uno revisa películas del cine de los estudios, de la industria, que se tomaba la historia desde un costado con un sentido estético más, digamos, más interesante. O sea, creaba imágenes del pasado, el pasado reciente o el pasado de hace mucho más tiempo, de una manera más, quizás más confrontativa, más interesante, más representativa del suelo que nos toca vivir. Y eso es un problema para mí. Creo que la crítica no creo que se esté haciendo cargo de esas imágenes hegemónicas, digamos. Por ejemplo, el caso de Amor Gentum. Yo comparto de que hay mucha cantidad de gente que no la vio y opina igual, así como también creo que la gente que la vio no habla de la película. Creo que hay un montón de operaciones que hace esa película y que hacen un montón de películas que pertenecen al circuito mainstream, digamos, que son bastante vagas en cuanto a lo que es el lenguaje cinematográfico. Y ahí encuentro un lazo con respecto a la crítica. O sea, como cierto discurso vago, cierta forma vaga de llevar a cabo la lectura, la escritura, la filmación, etc. Y quizás uno las pasa de largo porque, bueno, forman parte de un catálogo. También la idea es que justamente eso pase con la velocidad de un escroleo, que haya una serie de Menem que, no sé, ignora Río Tercero, por ejemplo. Pero bueno, para eso está Esquirla, supongo, para hacernos pensar de otra manera. Pero creo que esa estrategia de que pase así nomás es como. Me parece bastante peligroso como críticos, no detenernos en eso que es veloz también. Entonces creo que el primer número está bastante dedicado como a entender cómo es esa imagen que pasa tan rápido. Porque yo creo que, o sea, es fácil, no sé si fácil es la palabra, pero creo que es lo más sencillo escribir sobre lo que nos gusta, escribir sobre las cuestiones, no sé, textos sobre la terraza, textos sobre el cine de Xia Yankee, o sea, cosas que son realmente que nos pueden inspirar muchísimo. Pero creo que también es interesante detenernos en eso de lo que no se está hablando. Creo que del cine masivo actual no se habla demasiado, a menos que sea importante, digamos. Digo, por ejemplo, 1985, El Eternauta. Hay otra serie de productos que son bastante berretas, digamos, todo, pero me parece que forman parte de la cultura masiva de hoy. Y en relación a la cultura de masas, lo que decía San antes, o sea, cuánta diferencia hay, ¿no? Entre el cine masivo que se producía en los 40, en los 50, en los 60 y el que se produce ahora. Em, Creo que la cultura masiva actual está produciendo cosas que ya no dependen necesariamente de una cultura más popular, sino que es todo lo contrario. Y bueno, me parece que eso es algo que nos interesa mucho indagar en el segundo número. Y una última cosa, el vínculo con la literatura, sin spoilear demasiado, es eso, ¿no? Como que sentimos que el cine tiene mucho que encontrar en la literatura argentina con respecto a cómo se ha manejado la historia. Y bueno, entre esos cruces me parece que va a haber algo para decir del segundo número. Sí, yo en eso quería decir dos cosas. Un poco en torno al documental, me parece que hace poco salió una nota de la directora del Festival del Doc Buenos Aires, que hablaba un poco de la cierta como, resistencia, me gusta decir como un texto de Migo, de Miguel Sabransky, que salió en Taipei hace unos años, como una resistencia obstinada, como a pesar de todo, como ciertas imágenes pese a todo, diría Uberman, que a pesar de lo difícil que es, también otro texto de Uberman que me gusta mucho, que es cuando las imágenes tocan lo real, ante una época de hipervisualidad, donde un genocidio se transmite en vivo, como está pasando en Gaza, o cierta idea de imágenes que ya no se pueden diferenciar de si son hechas por personas o mediadas por inteligencias artificiales, no como algo malo de per se, sino como cierta confusión en torno a qué es lo real. Y el documental me parece que en un sentido histórico es justamente el nombre lo dice, un documento histórico, pero además tiene una intervención sobre lo real que para mí es memoria en ese sentido. Por eso me parece clave esa palabra, sobre todo hoy en día en Argentina.
como ciertas imágenes que, como dice Urban, pueden arder, como que pueden decir algo, pueden alcanzar, frente a momentos de relativización de la historia, pueden alcanzar una verdad, pueden alcanzar decir, esto es real, esto existe y esto hay que verlo, hay que mirarlo. Por más doloroso que sea, a veces hay que mirarlo. Y por más que las imágenes, o sea, como confiar ciertamente en las imágenes, más allá de mantener cierta distancia crítica faroquiana, hay imágenes en las que vale la pena creer, no de forma condescendiente, siempre haciendo una operación crítica sobre eso, pero me parece que este festival históricamente construyó un montaje en torno a imágenes de lo real, y en eso me parece un espacio de resistencia y nos alegra mucho haber sido invitadas acá. En ese sentido, también me parece importantísimo, no solo, por ejemplo, la programación de la trilogía de Sylvain Georges, que también es una especie de declaración de principios, estética, política y ética, pero también la aparición de una película como El Príncipe de Nanagua, que vos, Roger, la programaste en el FISIC, y que hace poco se estrenó en el Malva y está ocupando un lugar preponderante, más allá de cierta dificultad a veces de la capacidad de la sala, que capaz estaría bueno que se pueda estrenar de forma... pueda llegar a más salas, porque es una película que evidentemente la gente quiere ver y dice mucho de la capacidad de nuestro cine de hacer una película tan gigante, pero a la vez una película íntima y una película que dice mucho sobre la identidad latinoamericana, casi como una contraimagen de lo que se espera del cine latinoamericano en otros países. En ese sentido, para cerrar la intervención y volviendo a lo que Fran decía en torno a la literatura, nosotros a veces pensamos en cierta idea de por qué en este país no se permitió un Manuel de Oliveira, por ejemplo. ¿Por qué no se agarró la literatura decimonónica del siglo XX, incluso la literatura más contemporánea, para hacer cosas realmente trascendentales a nivel estético? No solo por la duración, Oliveira tenía películas larguísimas, pero o una especie de lugar en el que el cine, la literatura y la historia se cruzan con una excelencia y además con una intención vanguardista en el lenguaje cinematográfico. O por qué en Argentina no hubo un Gato Pardo, por qué en Argentina no hubo incluso un Guerra y Paz de King Vidor. Eh, Somos países diferentes, pero por ejemplo Portugal es un país que tuvo una dictadura muy larga, tuvo una historia sangrienta y hasta hace poco no todos sabían leer. Entonces la transposición de el cine, la literatura al cine puede generar un alcance mayor en torno a la construcción de la memoria, me parece. Igual sé que Fran tiene objeciones. Sí, es que se me resulta complicado. Yo no vi Oliveira, entonces más o menos toco de oído el tema. Pero creo que el mayor problema es que no es que no haya existido o no haya sido posible en Argentina. Digo, hay dos adaptaciones de Amalia acá, o sea, digo, hay cosas con las que se pueden trabajar. Digo, uno hace poco vi por primera vez La Guerra Gaucha y no, o sea, digo, wow, western épico en Argentina, no se puede creer esto. O sea, esas cosas fueron posibles en nuestra industria, en nuestro país. Entonces la pregunta para mí no es tanto, o sea, digo, tenemos lo nuestro, ya está, o sea, esas cosas existen y están acá. Incluso vinculándolo de vuelta con el tema de la historia cultural, ¿no? O sea, digo, la película de La vida de Carlos Gardel, digamos, hecha por Zavalía, protagonizada por Hugo del Carril, que más allá de, de poner en escena personajes históricos, lo que están haciendo en realidad es contar la historia de las estrellas que están en pantalla, que son también historia nacional. Entonces, la gran pregunta es, o sea, ¿qué pasó con esa tradición? ¿Qué pasó con esa herencia que después tuvo lugar con cierta vinculación vanguardista, obvio, de los años 70, no sé, Cedrón, Glaser, etc. O sea, son dos tradiciones que claramente tuvieron un arranque muy potente
Digo, no sé, si pones en un lugar como punto de quiebre, por un lado Operación Masacre, después, no sé, la Guerra Gaucha, o sea, digo, hay dos cosas para trabajar ahí que son muy, muy claras. ¿Y qué pasó ahora? Digo, ¿por qué nuestra capacidad de ficción quedó destruida? Porque quedó destruida. O sea, realmente vos ves los relatos históricos que salen ahora y más allá del documental, siempre hablando desde el lado de las imágenes de ficción que son importantes porque, digo, marca la imagen nacional, querramos o no. Tendrán sus problemas, sus fallas, digo, seguramente, pero ahora ni siquiera esas imágenes están siendo producidas por argentinos. Entonces es como muy extraño eso, es como que nos están contando de afuera. O sea, también hay directores nacionales, etcétera, pero bueno, una de las cosas que más nos interesaba en el primer número es que esas imágenes que supuestamente deberían ser nacionales en el sentido de que, no sé, por ejemplo, no pasa, no quiero dar nombre, pero bueno, el número está en la cuestión de ciertos cineastas cuando no trabajan con el streaming, que es básicamente el 90% de la producción nacional, son de una forma y cuando están en el streaming no se pueden, o sea, no se pueden distinguir de otras hechas por, digamos, tipo, a lo Homo Argentum, digamos, se ven bastante parecidas. Entonces ahí está el problema también. ¿Cuál es la relación del cine con la historia hoy? Digamos, en todos sus ámbitos. Entonces, por eso digo que, más allá de pensar, bueno, ¿por qué no tenemos películas de 4 horas barrocas como Oliveira? No lo sé. ¿Qué pasa en realidad? ¿Por qué no tenemos las cosas que teníamos antes? No estoy diciendo que hay que hacer la Guerra Gaucha, claramente sería completamente anacrónico, así como hacer Operación Masacre hoy sería anacrónico. Pero bueno, el chiste de esas películas eran que se actualizaban también a medida de que pasaba el tiempo, con las formas de su tiempo, con la literatura de su tiempo, y creo que hay una desconexión total hoy con eso. De la Argentina, del cine argentino con la literatura, que pareciera que lo agarran nada más para, no sé, para traer como un diferencial de mercado, pienso, con cierta literatura. Así que Yo creo que lo que eso. me pregunto es por qué están preocupados por el spoiler, sinceramente. O sea, me parece una suerte de ansiedad propia de su generación y una... Quisiera que me contesten eso. Es interesante, yo creo que justo hay un texto que va a salir, que bueno, es medio paradójico hacer spoiler de un texto que habla sobre spoilers, eh, que justo habla de eso, de cierta tensión generacional de cómo nos enfrentamos a la ansiedad, al tiempo. eh, Somos una generación un poco, las generaciones anteriores también, venideras, la gente un poco más chica también, que hay ciertos cruces de generaciones no sé si de generación, pero de edades. En la revista hay gente desde 20 a 25 y gente más grande que también escribió. Y como que incluso ahí se ven diferencias. No, me parece interesante como para Sí, sí, hacer un ping-pong. acá, pero no están dando. Pero es interesante porque cómo O, o- cómo nos enfrentamos al, a eso, al escroleo, Letterboxd. al Letterboxd como red social. Es muy interesante esto porque hace poco, cuando salió la encuesta de Sight and Sound, que fue medio escandalosa porque fue muy distinta a las anteriores, donde siempre ganaba Vértigo, Citizen Kane, 8,5, El Padrino. Acá, Qué viejo, Dios. ¿cómo? O sea, es como que ya quedó muy Quedó vieja muy esa vieja noción de esa la noción de la cinefilia. cinefilia más. Es como Sí, muy canon. Muy, 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 canon, muy claro, canon. una canonización que no decía nada. Pero es muy loco como no solo ganó Gentleman, sino hay algo que me llama mucha atención, que es cómo se construye discursos, cómo se construye el canon a partir de ciertas, no me quiero poner paranoide, pero ciertas empresas eh, in- Banco. de cierta industria cultural, por decirlo en términos adornianos, de, que marcan agenda. Tanto qué decide sacar Criterion, qué decide programar Movie y qué es lo que aparece con más puntuación en Letterboxd, por ejemplo. Aunque parezca ridículo, eh, nos ha pasado, yo cuando recién me ingresaba a la cinefilia, por ejemplo, ahora un poco me pasa también, no voy a ser hipócrita, pero veías una película desconocida o una película que a vos te había parecido floja, por ejemplo, y veías que en Letterboxd tiene 4,4, que es altísimo, y decías, capaz me estoy perdiendo de algo, y por las dudas le dabas una puntuación alta, como para que no te miren. Después, con el tiempo decís, che, esto es ridículo,
y es ridículo, pero nos marca, me parece, como generación de cómo nos acercamos al canon. Me parece que por un lado es interesante construir un nuevo canon, no depender de esas discusiones, esas herencias discursivas de antaño, pero a la vez ver un poco los problemas que tenemos para construir una noción propia de qué es el cine. En ese sentido, me pareció un poco, a mí me encanta Wong Kar-wai, pero que In the Mood for Love, que es una película que tiene menos de 30 años, haya estado cuarta en la encuesta de Sight and Sound, es un poco loco, como mínimo. No, vos ves el Criterion Closet y es como la sociedad del espectáculo. O sea, es tremendo, no se De puede creer. borde, se hace un Es festín. que parece una tontería, pero o sea, el problema de fondo es que se supone que vos tenés básicamente posibilidades, digamos, no infinitas, pero bastante más numerosa que en otros tiempos, donde vos podrías construir tu propio canon, y sin embargo eso no ocurre, porque hay un montón de mediaciones en el medio que tienen que ver, Letterboxd, Movie, que tenía un closet, ni hablar, ¿no? Que te siguen marcando tu agenda, digamos. Y eso es interesante con respecto al cine y a las estéticas que triunfan, no solamente en los mercados mainstream, sino en los festivales, por ejemplo. No sé, cierta noción de terror, digamos, ese terror serio, psicologizado, etcétera, que es un embole. Vos entrás a Letterboxd y no sé, mínimo está en 4, digamos. Y el terror que quizás es más pulp, más vinculado a no sé, cierta noción, digamos, sangre, cosas lindas. Sí, o giallo, Tiene dos, o sea, tiene dos. Y parece una tontería, una cosa medio de chiquitaje, estos chicos están hablando de esto, pero influye un montón en la formación cinéfila de los estudiantes y por ende influye en el tipo de cine que hay. Y eso no me parece menor. Sí, yo creo que tiene que ver con imitar ciertas estéticas, de decir, no, yo quiero que se vea tal, porque es una... incluso lo escandaloso, a mí me parece, y muy poco se habla de esto, que las últimas 5 Palmas de Oro, más allá de que Panay probablemente se la merecía porque es un genio, pero las últimas 5 Palmas de Oro son todas de la misma productora, que es distribuidora, perdón, que es Neon. Y ahí se marca una estética común, con las diferencias que tienen, pero como que hay un espíritu de época, sobre todo en las películas de Oslund, que ganó hace poco, o en Titán, o incluso Parasite, con los problemas que tiene Parasite a nivel político. La cantidad de cortos de estudiantes que son tipo Yorgos Lántimos es realmente muy preocupante. Y eso es Letterboxd para mí, ¿eh? Sí, Letterboxd Movie y Para Criterion. todo. Sí, sí, es como cierta constelación Yo de. estoy de acuerdo con lo que dicen en líneas generales. Me llama la atención, de nuevo, primero no contestaron el tema del que les pregunté, que Los me que vamos parece a ver. muy llamativo, sobre todo pensando la literatura, cuando la literatura del siglo XVIII y XIX europea solía decir absolutamente todo lo que ibas a leer en el capítulo. Es decir, que evidentemente el problema no estaba en la sorpresa del relato, sino en otra cosa, ¿no? Para mí es una de las cosas más extrañas, la ansiedad y la obsesión existente respecto de adelantar el final o no sé qué. Me llama la atención que una revista no quiera hablar de lo que va a publicar, sinceramente. Igual le hablamos bastante. O sea, creo más que o menos. pasa que también... Igual no quiero que lo diga, no tengo No, ninguna- es que también simplemente me llama la vinculado... atención la recursividad a esa noción. Igual no es lo importante, simplemente era un comentario. Pasa que va a estar tan bueno que si es no publicidad, queremos. están jodidos. Eso se los quiero decir. Porque No sé. lo Es que peor que pueden hacer es un es pensar como marketing, o sea, pensar publicitariamente, ¿no? Eso lo digo en serio, eso ya no es una joda. No, igual, más allá de todo, creo que tocamos bastantes puntos en general de lo que vamos a hablar en el segundo número, pero también porque tiene que haber cierta sorpresa, me parece a mí. Las sorpresas son los textos, no los temas. Hay cosas interesantes. Pasa que hay cosas. Eh, Nosotros sentimos que son mega atronadoras. Entonces. Igual a mí. Básicamente es profundizar en todo. O sea, digo, siento como que está ahí una superficie en el primer número, industria, todo. Pero bueno, también es ahora ver cómo son las formas, las estéticas, los temas en que se tratan esas cuestiones en la industria Lo hoy, que me llama la etcétera. atención es el espacio, está bien, o sea, claramente Oxlund sería Conduprant de Europa. Claro. O sea, eso es evidente. Y la última película, la segunda que gana. La primera era horrible, la que ganó la Palma de Oro, pero la segunda ya es la catástrofe, ¿no?
Y es cierto, Homo novum. es cierto que ya la segunda es realmente una cosa incomprensible que algo así, primero se haya programado en Cannes y posteriormente que gane en Cannes, ¿no? O sea, ya es algo del orden del ofensivo. Pero más allá de ese comentario, me llama la atención la importancia, entiendo los efectos que puedan tener retóricos frente a generaciones que se están formando, lo que pasa en Sight and Sound, lo que pasa en Cannes, lo que pasa en Letterboxd, como una suerte de constelación de todo ese universo referencial que aparece ahí con sus estrellitas y qué sé yo. Pero me pregunto, una revista como ustedes, la relación con eso, digamos, leyendo el primer número, para mí está en las antípodas de un Letterboxd. Entonces me llama la atención que a pesar de esas antípodas, la forma en que ustedes introducen ese universo de escritura sea de semejante importancia en lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decía Fran, capaz son películas que nos resultan incómodas de ver porque no nos gustan, pero que igual nos parece importante hablarlo. Eso sí, Eso, claro, como que Creo que hablaba más es de lo de casi una Letterboxd, contra... ¿no? ¿Cómo? Creo que se refería a lo de Letterboxd más que nada. Sí, 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 no, pero por ejemplo, es un ejemplo, o sea, como es la misma operación. Obvio que yo prefiero hablar de literatura, de Walsh, de Glazer, qué sé yo. No toda la vida puede ser Walsh y Laser. Por eso, Por no toda la vida puede ser eso- Walsh y Glazer, porque hoy en día, si bien en un texto lo traemos a la contemporaneidad, después nos parece también tan contemporáneo, o sea, no queremos ir corriendo detrás de la zanahoria, de la agenda, pero sí pensar esa agenda desde una distancia crítica, quizás con la retórica y los temas y las formas de escritura que tenemos. O sea, hacer un contra Letterboxd. Hay una frase de Pablo Piedras en una entrevista en Taipei muy interesante que dice, todos quieren romper el canon, pero nadie estudia el canon. Entonces, para quizás, bueno, como la canción de Green Day, Know Your Enemy, conocer a tu enemigo. O Sí, sea, total. eh, no por decir que Letterboxd sea nuestro enemigo, personalmente sí, porque lo odio, aunque me fascine como enciclopedia, es también una de las contradicciones de la contemporaneidad y de nuestra generación. Eh, Sí, Twitter lo maneja un nazi. Todos claro. tenemos Twitter. Claro, exactamente. Y nada, como conocer un poco, desentrañar las operaciones detrás de eso, no para legitimarlo, sino para justamente quizás hacer decir, che, esto no está bueno. O sí, no lo sabemos, pero tiene cosas que no están buenas y hay que tomar cierta distancia crítica de eso, como con las películas. Que uno lo da por hecho, como lo que hablamos antes del catálogo de las OTT, uno da por hecho que están esas películas ahí, uno las ve y dice, son contenidos así nomás, pero digo, lo tenés en tu celular, lo abrís, digo, creo que hay gente que debe ser lo primero que hace en el día, poner Letterboxd y, no sé, poner películas, guardar películas. Digo, muy probablemente uno tenga más películas guardadas de las Sí, que las que vio. tenemos vistas. Hace poco me pasó el año pasado cuando Fernando Martín Peña lanzó los 2 tomos de cine argentino, hecho gente y películas. Hay un apartado dedicado al cine en el 2001, hecho durante el 2001, del colapso. Ningún, el 95% de esas películas no estaba puesta en Letterboxd. O sea, no existen, digamos. Y bueno, esos son temas que para mí son muy importantes. O sea, si lo querés vincular a una cuestión más seria, creo que ahí hay algo. Pero bueno, es asumir que somos, lo que decía San antes, es una revista crítica, es una revista autocrítica también. Creo que todo lo que mencionamos... Y en lo que dicen se ve, ahí yo veo más la forma en que ustedes están hablando, o sea, veo que ustedes por momentos tienen 24 años y a veces los veo que tienen 60. Pero no, pero no en una situación negativa, porque aparte yo no tengo una lectura de que la juventud es fantástica, ni tampoco creo que la vejez es una mierda, simplemente uno puede ser muchas edades al mismo tiempo. Y hay cosas que dicen y me resulta absolutamente de mi generación y hay otras que dicen que yo sé de qué están hablando. Una hija un poco más grande que ustedes, entonces puedo comprender de qué están hablando. Pero está bien lo que dicen. Yo quisiera detenernos, o en todo caso, hacer una pregunta en función de lo que estamos hablando, que fue un poco abandonada. Hay dos cosas que quisiera profundizar con ustedes. La primera, una pregunta muy
puntual. Yo creo que sí hay una película que tiene esa dimensión que vos exigías y que vos también te hiciste eco de su exigencia en relación a una forma de trabajar la literatura, una forma de ambición de trabajar el cine con la literatura, que fue muy maltratada en líneas generales en este país, esa película, y previo a este país, en el mundo. Conozco internamente los rechazos, las discusiones secretas entre programadores internacionales, que fue Sama. O sea, Sama es una película que podría haber sido filmada por Oliveira. Literalmente, ¿eh? O sea, tiene ese poder, esa prestancia, esa fuerza. Sin embargo, fue una película discutida respecto de Martel. En Argentina, por momentos, hasta algún que otro le dedicó un denuesto de una injusticia, desde mi punto de vista, insólita. A veces, quizás porque alguien habla bien, otro habla mal, lo cual es una de las cosas más estúpidas para mí de la crítica cinematográfica, o sea, las polémicas personales, no las polémicas conceptuales. Y quería preguntarle sobre esa película en particular, en función de lo que estamos hablando. Yo creo que ahí no se le perdonó a Martel haber trabajado en un contexto industrial, pues se podría decir, en un contexto a mayor escala que las películas que había hecho anteriores. ¿Para qué mayor escala, no? También Am- yo matizaría un poco eso. Yo creo que es una película hecha... o sea, Fue su película más festivalera en el no sé si sentido más festivalera, porque estético. yo creo que Martel, Justamente no. No, yo bueno, creo que Martel digo, Eso tiene una... justamente no. la visión que uno puede tener, a mí lo que me llama la atención en primera instancia es, lo que puedo decir es eso, no sé cuál ha sido la polémica, lo que sea, pero es una película que hemos discutido bastante con respecto Yo creo que... a su nivel estético productivo. Digo, es un segundo nada más, ahora te Sí. dejo, pero esto que decías vos, la cuestión industrial de Sama, bueno, la cena es industrial también. O sea, digo, la exigencia de meter a Morán, a la Borges, todo eso, forma parte de un modelo industrial. Em, No era lo mismo la industria en el 2001 que la industria en el 2017. Además, Sama es una película... Patagonic. Claro, es una película que... no, por eso, no son lo mismo. No digo que haya una escala mayor o menor. Sí, o sea, yo creo que me parece que son cosas muy distintas. Sama es una película hecha entre muchos países y como con cierta noción de... mm, O sea, es verdad que se acerca a... me parece que un contraejemplo es Jauja. Jauja es una película mucho más claramente international style, más allá de que me parece la mejor de Alonso en ese sentido, pero me parece que Sama sabe el Martel en Sama sabe mantener cierta forma de la lexicalidad, sobre todo. Yo me acuerdo de momentos de la película en las que la conjunción entre lo que se dice, lo que se enuncia en palabras y la música parece que están recitando poesía. Es una gran película. Es una película Es increíble una para gran- mí. Y tiene mucho sentido en su filmografía, digamos. O Sí, 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 sea, es casi una la constelación de su universo estético llevado a la historia y me parece una transposición excelente de lo que es cierta tradición literaria argentina. En ese sentido, sí, Sama es una película que... es muy Viñas. O sea, Muy el Viñas. trato del poderoso para con el criado es algo Claro. que se replica que está antes en La Ciénaga, que está después en La Niña Santa. O sea, creo que hay como un direccionamiento que para mí está bastante claro. En ese sentido, me parece que esa es la forma que el cine puede tener una relación muy directa con la historia en términos de continuidad, digamos, de que las cosas que uno está presentando en el presente tienen una continuidad directa con la historia, o sea, que todo es un continuo, que estamos todavía enfrentando esas problemáticas. O sea, eso es lo que yo puedo decir de la película y porque me parece que no solamente tiene sentido en su filmografía, sino que aparte me parece una gran película. La última hora de Sama me parece bestial. Sí, yo creo que Realmente. el problema es que hay una Sama. No hay muchas Samas. No, está bien, pero hay una. Hay una, sí, es suficiente. Y la hizo la cineasta más importante de Argentina de los últimos 30 años. Claro, y la próxima película es el Es- asesinato de un líder aborigen. O sea, Es un poco más que eso. no, no la vi. La esperamos con ansias. Con ansias. Pero sí, estaría bueno que la industria argentina o el cine argentino permita más Samas y gente que no quiera hacer Samas, que quiera hacer otras cosas. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo contrapuesto, no contrapuesto, una añadidura a lo que acabo de decir. Es la película que es absolutamente de género, como vos reclamaste, de sangre, ¿no? Y además dijiste que la sangre es un placer. La hemoglobina como un goce, según tu parecer.
Depende, ¿no? Como diría No, si me pasa a mí, como no, diría pero- el gran Horacio González, que a mi juicio se lo extrañan demasiado, la sangre es la materia espesa de la historia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente está en el terror, sino también está en otro terror, que es el terror que vivimos y que sucede en Gaza. Entonces, hay una película que me parece que responde a tus encantos, que a mí me gusta que te guste eso, no te estoy criticando, que es El Escuerzo, que es una película argentina. Vos fíjate, esa película, el realizador, Sinai, dedicó alrededor de 7 años de leer toda la literatura existente del siglo XIX a propósito de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y que mayoritariamente la forma de escritura de los textos están tomadas de esas lecturas a partir de los textos y sobre todo de cartas. ¿No? Ahí vos ves a alguien, para mí fue una de las revelaciones del cine de Córdoba, más allá de que se pueda discutir aquello o lo otro, pero me llamó mucho la atención que es un poco más grande que ustedes, pero empezó a hacer esa película a la edad de ustedes, para algo que en la película en principio no lo necesitaba, porque la película no es sobre la guerra de la Triple Alianza, eso es algo que está ahí como un segundo monstruo que acompaña al relato, el relato pasa por otro lado, pero sin embargo está esa preocupación por la historia, hay una preocupación por la literatura, hay una preocupación por y es una película como es cordobesa, y que además de que fue cordobesa, fue desdeñada. O sea, yo no podía creer que esa película no la hayan tomado en el Festival de Mar del Plata cuando era un festival de cine, no lo que soy. Y la habían rechazado. Y la habían rechazado el Bafis y la terminamos estrenando. Y yo la vi tardíamente, y ni siquiera la pude poner en competencia en el Festival de Cosquín. Entonces quería saber si estaban al tanto de esta película. Estamos al tanto, no, yo no he tenido la oportunidad de verla. Acá hubo pocas funciones. Igual yo reconozco que tenía muchas ganas de verla, pero no pude. En el ENERC la pasaron en un momento, ¿no? Y sí, el chico creo que es el estado del NER, ¿El ENERC ¿no? no es de Córdoba? Es de Córdoba, Pero pero estudió Ah, en el ok, NER. ok. Sí, sí. Sí, es muy interesante. O sea, yo no sabía toda esta historia atrás de la película, me siento un poco en falta, pero ese es el problema de los porteños, con todo sí, 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 yo soy de provincia igual, pero sí, no, mentira, Yo nací vivo en en Vicente Más o López. menos, más o menos. Vivo en Vicente López, es mentira. Peor, peor, es un concheto. Y bueno, Es interesante el tema de la reconstrucción histórica igual, para mí. Creo que eso forma parte quizás del... Pasa que no quiero hablar si no la vi, pero me parece interesante esta cuestión de la diferencia entre encontrar continuidades o la reconstrucción total de un tiempo que no nos pertenece, digamos, y cómo se relaciona ese pasado con nosotros. Creo que son dos formas de acercamiento quizás también a una cuestión histórica. Sí, no hay y ninguna literaria. mejor que otra. No, son no. procedimientos, ¿no? Claro, por eso, pero es lo que vos decís, o sea, qué necesidad tiene la película en relación a la cantidad de tiempo invertido en esas lecturas, digamos. Pero más allá de eso, no lo puedo decir, no tuve la oportunidad de verla. Y lo otro que quería preguntar es en torno a la historia, ¿no? Porque yo veo que hay un giro historicista, por ponerlo así, en las revistas de cine. O sea, hay una preocupación, es clarísimo la biografía de la vida útil. Empieza sin interesarle la historia, excepto por una cuestión más asociada a la cinefilia y a la curiosidad cinéfila en torno al grupo de Diagonal o Diagonales. Y de pronto, lentamente, aparece no solamente la historia, sino un interés por la historia del cine argentino, que no estaba en un inicio, que se va desarrollando y evolucionando, pero la pregunta que yo me hago es, hay por un lado una necesidad de reconstrucción histórica, lo cual es absolutamente legítimo desde cualquier punto de vista, por los motivos que vos has dicho y vos también, a propósito de cómo se piensa la memoria, de un gobierno negacionista, de un gobierno que además inventa una historia imaginaria, al mismo tiempo que tiene una matemática misteriosa para hacer las cuentas, ¿no? Y proponer una situación no solamente de la inflación, sino de una cantidad de elementos que presuntamente son datos duros, que no lo son. También tiene una manera muy peculiar de trabajar sobre una nueva narración de la historia, ¿no? Una cosa muy extraña que se hace constantemente. Y ahora hemos visto cómo interpreta el último capítulo el presidente Milei de Homo Argentum y nos damos cuenta que
es un tratado de sobreinterpretación, ¿no? Es genial para tomar el famoso texto hay un famoso texto de Eco en función de la sobreinterpretación y la interpretación, que es ideal para ponerlo a funcionar respecto de cómo él lee ese último capítulo. Es una forma delirante de lectura, realmente. Sin embargo, una cosa es tener interés por la historia, pensar la historia, pero otra cosa es los usos de la historia en el presente. Yo cuando leí su revista vi otra cosa en función de esto. O sea, era un uso de la historia en el presente. Entonces querría si pudieran hablar un poco de eso. Pues no me parece que ustedes tengan una nostalgia, no me parece que tengan una cuestión vintage, como vos también referiste por otros motivos, y tampoco estoy del todo seguro que lo tengan tan claro. O sea, ¿por qué esa ansiedad, inquietud por la historia? Porque son ciudadanos del presente, son sujetos del presente. ¿Y para qué nos sirve la historia? No caer en el lugar como no, pues la memoria, no. O sea, ¿realmente para qué es la historia? Bueno, ¿para qué sirve la historia? Creo que es una pregunta como muy, muy complicada. Puedo mencionar algunos estímulos que me resuenan con la pregunta. Primero que nada porque es como hay una disputa, digamos. O sea, hay una disputa cultural bastante clara en redes sociales, en la televisión, en todos lados. Y creo que si la crítica o nosotros como generación, ya ni hablar de la crítica, o sea, digo, partimos del cine para hablar de un montón de cosas vinculadas. O sea, si hay una nueva relación con las imágenes, eso implica una nueva relación con la historia y hay que pensar nuevas formas de pensar esos vínculos. Pero por otra parte, para mí algo muy claro es ver cómo ciertos nombres que, por ejemplo, predominaban o estaban en agenda en los años 70 todavía están acá. O sea, algo que yo mencionaba en el primer número que me pareció muy chocante fue ver cómo la nueva narrativa del gobierno de Milei, que tiene ya tiene 2 episodios, ¿no? El spot del 2024 y el spot del 2025 son videos largos sobre una nueva forma de entender los años 70 vinculados a la violencia guerrillera, etcétera, etcétera, negacionista desde ya. Ver cómo se vinculan esos nombres con el presente, digo, o sea, son lugares, son imágenes que traen gente del pasado, que puede estar como abandonada por cierta versión oficial progresista vinculada con el kirchnerismo, olvidados por eso, si los traen acá y tipo, no, mira, yo inventé el número de los 30.000. Y vos decís, che, bueno, esto el gobierno nacional está sacando un video diciendo esto, pero es una barbaridad atroz. Entonces me parece que nuestra relación con la historia creo que no tiene que ver necesariamente con ver la historia así como escrita y ya está, bueno, lo leo para informarme y listo, sino de, che, este apellido se repite, che, este también, che, esto que pasó acá está medio como pasando lo mismo. Creo que esa es la relación que tenemos con el presente. Y, no sé, 2 cositas más que antes de dejar a San, que seguramente tiene mucho para decir también, no sé, me acuerdo creo que fue el año pasado, Villarroel cagándose a puteadas con Firmenich en Twitter, o sea, como que es como una imagen impresionante, ¿no? No sé, como que ves los tweets, o sea, la mina lo está acusando de entregar compañeros y todo, y ahí uno hace la asociación, me acuerdo que esto lo estábamos charlando con un amigo que escribió en el primer número también, me dice, che, ¿vos entendés que Villarroel hoy, hace unas horas, se puteó con Firmenich, que aparte le respondió por Twitter? O sea, Firmenich, el tipo que estuvo en el secuestro de Aramburu vinculado al gobierno... al golpe de Estado que tiró bombas en Plaza de Mayo, que hizo los fusilamientos de José León Suárez, o sea, cosas que uno puede encontrarlas distantes en el tiempo. José León Suárez pasó en el 56, están acá, o sea, están todavía acá, o sea, esos mismos personajes están involucrados en nuestra historia, en nuestro entramado, y se está disputando eso. Y al tener también, digamos, es muy complicada la historia argentina, porque digo, sobre todo la que arranca en los 50 y con la que todavía estamos lidiando, ¿viste? Como que nos estamos enterando que quizás son muy complicados todos los bandos involucrados. Y eso lo hace también tan apasionante a un punto de intentar desentrañarlo. Y por ejemplo, con respecto a lo que decías de la vida útil, en la presentación estuvo presente Julia Rosenberg, la historiadora, y decía, bueno, claro, o sea, hay un vínculo directo en la escritura con estas películas feroces, radicales a nivel estético, porque es una época que exige tener ese tipo de intervención sobre la historia, que no es una historia que la piensa de manual, sino de, che, bueno, esta continuidad está como bastante presente ahora.
Y yo creo que eso es un poco la respuesta que puedo dar. No sé. Yo Es creo que importante. nuestra relación con la historia tiene que ver con que somos una generación que nació, como diría Silvia Schwarzbach, una vida con los espantos, ¿no? Ese fantasma de, que nos marcó y nos atraviesa de forma transversal. No solo muchas generaciones vivieron eso, como me acuerdo que mi madre me contaba que cuando militaba en barrios populares, cuando era joven, o cuando cantaba para el pueblo lo que es del pueblo, mi abuela le decía, mira que ten cuidado, no cantes esas cosas, porque tenía esa mirada de la política puede ser motivo de que te maten, de que te maten. Yo creo que somos un país herido por la historia. Tenemos las heridas bastante abiertas todavía, eh, y viene cierta noción de que no podemos dejar de discutir esa historia, más allá de lo más reciente o lo más obvio que es la dictadura, lo más grave también, que además este gobierno viene a traer y viene a romper con lo que creíamos que era un discurso o una discusión ya saldada, y eso me hace pensar en la frase de Simone de Beauvoir que dice, no es necesario cualquier tipo de crisis para que los derechos de las mujeres sean de nuevo cuestionados. En ese sentido, se puede aplicar tanto a las víctimas del terrorismo de Estado como hoy en día. Hoy va a haber un acto de Villarroel, prácticamente como un puntapié para derogar la ley de identidad de género. Eh, Eso, como que no podemos bajar la guardia, me parece. Nosotros tenemos cierta noción de la historia como algo, como un río, ¿no? Es algo que no se detiene y muchas veces puede volver y ser algo difícil de cruzar. La historia es algo que estamos viviendo constantemente. Entonces, pensar la historia como sujetos históricos, como sujetos políticos, que tienen algo para decir y algo para intervenir en esa historia. Y agarrar esa historia desde un ángulo que nos permita pensar el presente, pero también pensar el futuro. ¿Qué futuro qué historia se va a construir a partir de lo que nosotros estamos haciendo y lo que vivimos? Me parece muy interesante esto que decía Fran de los nombres que vuelven a aparecer. Casi vivimos un 18 brumario constante. Y los espantos, esa ideología, esa imagen invertida que todavía nos respiran en la nuca, son esos cadáveres insepultos de los que hablaba Marx. Esa imposibilidad a veces de superar la historia. Y yo creo que por eso es tan necesario tener un método crítico, rabioso y casi, que eso, no bajar la guardia, casi inclemente. Des- em, Casi hinchapelotas, en el sentido de dar discusiones, meter el dedo en la llaga, dar discusiones incómodas, incluso en nuestros campos en el campo nacional y popular, en la izquierda, en el progresismo, etc. Claro, no es incomodar nada más a lo que está del otro lado, sino como es volver a pensar que la crítica puede tener un lugar de intervención cultural en serio, digamos. Hace poco hay una entrevista con la que vuelvo siempre, no solo por cierto carácter emotivo, sino porque está muy buena, que es una que tiene Javier Trimboli antes de fallecer en Gelatina, y donde no se tapa la boca, o sea, dice, no, bueno, o sea, digo, si el gobierno de Milei, que es abiertamente negacionista, y no solo negacionista, sino que hace apología de la dictadura, dice, o sea, ¿por qué no empezar nosotros entonces a reconsiderar cuáles son esas ideas de los años 70 que tenían que ver con cierta voluntad política rabiosa, o sea, digo, teniendo en cuenta Revolucionaria. claro, sí, bueno, eso es lo que quería decir, o sea, ¿por qué Milei no tiene problema en decir estoy haciendo una revolución, esta es la libertad, pero el sector más vinculado al peronismo, a la izquierda, no, pareciera que esas palabras quedaron viejas, digamos. Y él dice, o sea, no hay que pensarlo en un sentido de continuidad, porque nunca puede ser de continuidad ese vínculo, porque digo, sería complicado pensar la lucha armada hoy. Pero no olvidarnos cuáles son nuestro vínculo ideológico con esas ideas, porque al fin y al cabo
las podemos llegar a compartir, digo, o sea, era un Sí, enfrentamiento también con las un gobierno palabras, pues de las derecha justo. Las palabras también se vuelven tan distraídas las palabras. Entonces, hay un texto de ustedes que creo que es uno de los dos, no me acuerdo de quién, que hacen una crítica, creo que es tuyo, a la recepción que hacen de la crisis argentina en Cahiers du Cinéma. Y entonces aparece la idea de Fernando Ganso, Pampero, como revolucionario, ¿no? O sea, revolucionario, todo puede ser revolucionario, pero también me parece que hay una historia de las palabras que están perdidas, están desencadenadas, y que eso también tiene que ver con lo que estás diciendo, pero por otros motivos lo estoy diciendo esto. Quiero hacerte una observación, que fue un poco la crítica que me mandaron de otra revista, no voy a decir ni quién ni de cuál, pero sí me dijeron, ¿por qué son siempre hombres los que hablan en este tipo de eventos, ¿no? Y ustedes tienen mujeres, hay una que está por ahí, que es ella. Quizás es tímida, no sé, no importa. Pero o sea, hay algo que sí yo observo del fenómeno de las revistas, que es un fenómeno extremadamente varonil. La cinefilia en particular tiene un olor a huevo que da asco, debo decirlo. O sea, Somos tres. No, bueno, yo soy afeminado para muchos, pero, y no tengo yo ni tengo. problema. 3 afeminados, bueno, estamos bárbaros, entonces nos van a mandar a liquidar pronto el gordo Dan y sus secuaces. La gorda Dan. Pero lo que quiero decir es que me parece importante, que es lo siguiente, realmente yo tengo una preocupación respecto de eso, porque además hay una forma de la disputa característica de la masculinidad en la cinefilia. Para mí es parte de los Cahiers du Cinéma, es un problema evidente, ostensible, digamos, una mujer, todos eran varoncitos, y eso de alguna manera se duplicó y llegó a nosotros como tradición cinematográfica y de formas de disputa. Y creo que hay una forma de lectura de la polémica desde ese punto de vista, cuando la polémica no necesariamente tiene que estar inscripta en una derrota. Hay un texto, sobre el texto que vos escribiste, que tuviste la gentileza de dármelo, para mí es un texto magnífico, del libro de Posadas, que está con los ojos abiertos. Nicolás dejó, justamente Nicolás, Yo le comenté, no que es se una publicó persona de batallas, ¿no? Y que siempre parece enojado. Sin embargo, él termina ese texto haciendo una defensa de la caballerosidad y la hermenéutica, ¿no? Que son dos elementos cada vez menos posibles de jugarse en una disputa y en una polémica. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo ven esto? Más allá que ustedes dos, yo no les dije ni mu, cuando yo le conté que iba a haber una mesa con ustedes, no puede una mujer, me dijo una mujer de otra revista. Y yo dije, bueno, lo voy a decir, te lo prometo, así que, ¿qué piensan de esto? Sí, yo creo que puede ser un mea culpa. Voy a sacar un texto. Podemos sacar un texto pidiendo perdón. No, No, es un chiste. Algo muy... tenemos que venir vestidas de mujeres los tres. Sí. ¿Estás dispuesto? No. No estás dispuesto. No. No, sí, qué sé yo. Yo creo que estaría bueno tener cierta más diversidad en ese sentido. Qué sé yo, no sé si tengo mucho para decir. No estoy hablando del lugar políticamente correcto. No, Banco es una cosa súper, lo que se dice, de varón. Sí, yo creo que en eso se vio mucho en la charla, en la NERC, una forma... Ahí era sí, alevoso. Tremendo. No, en la jornada de revistas no se filmó. En la jornada de revistas también, en la jornada de revistas tremendo. también. Creo que no hubo una forma de confrontación y aparte tan, eso tan sí masculina. Es algo del gobierno de Milei, ¿eh? No, claro, por eso. Allá hay uno. Y el Allá estaba gobierno, Estoy de acuerdo, vale. también plasma esta idea, ¿no? Se ha debilitado esta conciencia respecto a este problema. Y es un tema mayor. Tan solo pensar que en la Comuna de París, nada más que con Luis Michel ahí presente, para mí es una de las más grandes de la historia, hay que pensar que en las reivindicaciones y en la lucha no estaba en discusión que iban a votar las mujeres. O sea, es muy seria la situación, es mucho más que una cuestión del feminismo. De hecho, eso no es lo importante en un sentido, ¿no? En la Revolución de Octubre pelearon codo a codo las trabajadoras y los trabajadores
y se derogó, se legalizó el aborto, que fue el primer país en la historia que lo hizo. Eso Después se Stalin, ve- bueno, hizo Después de las cambió, suyas. pero se ve muy bien. En algunas películas del 30 o reconstrucciones del 50 respecto del 30 en la Unión Soviética, sobre todo en los países cercanos a Mongolia, Kazajistán. Entonces, es extraordinario ver la alfabetización por un lado y el lugar que adquiere la mujer, ¿no? Yo quisiera abrir si hay preguntas en el público, sería muy apropiado. No hay micrófono para ahí, pero esperen al micrófono que nuestra asistenta absolutamente amorosa les va a dar. Hola. Hola. Bueno, muy buena la charla, todo, pero quería un poco discutir algo del último punto. Me parece que es verdad que falta mucho, digamos, más presencia de mujeres, no solo en las revistas, sino también como en estos eventos representando las revistas y eso. Pero creo, Roger, que en algo de lo que vos decís, digo, tomando esta idea de la polémica como algo más masculino, o de cierta forma de polémica, que quizás en parte es verdad, pero se corre el riesgo con esa noción quizás de pensar como en una crítica femenina o feminizada, como idealizada, que es más gentil. Perdón, que es como más gentil o más suave y de alguna manera menos polémica por el hecho de ser así femenina, que es un poco lo que te reclamaba, digamos, que es un texto que también no coincido del todo, pero que Marcos Vieites, en la crítica programada, que cuando hablaba de eso, que justo después desencadenó toda la polémica entre como Mizio y Prividera, que también era como muy masculinista hasta puntos casi medio homoeróticos. Es rarísimo todo eso, pero me parece que igual sí se corre ese riesgo que yo veo a veces replicado como desde otros lados, que es tipo, bueno, una crítica más suave, todo eso, cuando a veces lo que falta es también desde ese lugar tipo femenino, o digo, lugar de mujeres, pero también una mayor polémica. Claro, yo nombré a Luis a Luis Michel por una razón específica, ¿no? Porque justamente no era una mujer de no tomar las armas, ¿no? Y estaría en contra de una idea esencialista de hombre y mujer. Pero sí me da la impresión de que hay algo de la disputa la disputa a fondo no necesariamente no debe tener eso que Prividera pone en el texto que vos escribiste sobre la caballerosidad. Creo que se puede ser absolutamente frontal, hasta amablemente violento, pero la caballerosidad es medio por definición una cuestión medio masculina. Desde ya, pero estoy citando a alguien, ¿no? Bueno. Pero está bien que lo digas y me parece bien, porque el esencialismo respecto del hombre y la mujer, que es un problema muy serio, de no verlo como una construcción histórica, además atravesada por clases, tradiciones, etcétera. O sea, que cuando se habla de eso, el espíritu de Jung acecha. Y nada puede ser peor que eso, desde mi punto de vista. Pero gracias. Respecto a la crítica de Marcos, yo jamás la contesté. Sí contesté a la de Quintín, porque eso me pareció que era una respuesta, era una intervención política. En la de Marcos me pareció que era una intervención personal. Y curiosamente, un año después, lo voy a hacer público esto, no pasa nada, yo había hecho disculpa que tomo esto para contar, me parece importante. Yo había hecho un curso, que no me acuerdo, era la cinefilia como una forma de vida, y tomaba el misterioso caso, algo así, de Marcos Vieites, el caso Vieites, ¿no? Y quienes hayan hecho ese curso saben que era absolutamente a favor de Vieites, ¿no? Porque el texto del libro de él me parece magnífico. Y un tiempo después, a propósito de esto que estamos hablando, yo viajo a un lugar en colectivo y cuando subo está Marcos. Y entonces lo veo, y yo veo que está todo el gesto de ¿qué hace ahora, no? Y yo me fui corriendo a saludarlo. Y lo primero me preguntó, ¿qué es eso del caso Vieites? O sea, digo esto en función de lo que estamos hablando, porque para mí fue una cosa rarísima ese texto, más raro lo que vos decís después, comparto tu lectura del erotismo,
Pero creo que se puede confrontar de otra manera. Y que no es necesariamente una manera en el sentido que vos me estás diciendo a mí. Está bien que digas lo del caballero. O sea, quería decir eso por una cuestión histórica y en honor a la verdad. ¿Ustedes? Esa habló, no sé, no había para ellos, ¿no? Vos, no, pero en general. Habla con lo mismo con el micrófono. No, lo último que sí se relacionaba con esto es que para mí no es tan, incluso de esa polémica más masculinista como decís, para mí en general hay un poco un déficit de polémica. O sea, hay estos nombres aislados, tipo, bueno, Prividera, que siempre estaba, tipo, o Mizio a veces, pero después hay justo en otro orden tiene eso que me gusta a veces, pero para mí falta igual algo de polémica. No sé si opinan lo mismo. Yo creo que hay un esfuerzo en otro orden de no heredar discusiones que no nos pertenecen. Yo, por ejemplo, con el comentario de Nicolás, lo que sentí un poco era como, che, mirá que ya hablamos esto hace 5 años y esto. Y quizás yo creo que con San no compartimos esa herencia que sí tienen otras revistas más abiertamente, desde sus editoriales o desde entrevistas o lo que fuera, de, digamos, cierta cosa del amante, de Quintín, de un aprecio erótico por Mary Farber. Nosotros no venimos de ahí, o no venimos de ahí en el sentido de que no es nuestro punto de arranque para hacer una revista. Entonces creo que lo que señalás es algo de eso, es instaurar nuestras propias discusiones en relación a las cuestiones que vinieron antes, pero tratando de instaurar algunas nuevas. Y eso me parece importante en relación a lo que decís de la polémica, el debate, etcétera, que yo creo que es necesario porque creo que hay un montón de cosas irresueltas en el campo del cine, cuentas muy pendientes. ¿Podrías puntualizar 3? Sí, yo creo que... Bueno, me parece que en general la comunidad se ha encargado más, digamos, de generar espacios de, por ejemplo, exhibición y visionado de películas más que producción y difusión de las películas, digamos. Eso me parece ya de por sí algo cabal. Después, bueno, por ejemplo, el 10% del impuesto a las plataformas parece que es algo que tiene que ver con un ámbito más oficial, institucional del territorio de los abogados. Bueno, eso me parece ya 2 que son ya para estar un rato largo y bueno, una ley de cine nueva. Digo, o sea, los 90 fue una alianza total entre un montón de sectores, no solamente del cine, sino de la cultura en general. La ley de cine disparó otras cuestiones vinculadas a otros sectores artísticos y creo que esa voluntad de unión en general no la veo presente. La veía en la gestión de Puenzo, hubo movilizaciones, hubo represión, hubo todo. No veo ahora... no sé, jornadas de debate críticas, digamos. Hay demasiadas revistas, hay demasiadas cuestiones en el medio. Yo lo único que veo es simplemente como exhibición de películas, más que nada. No veo como una profundización en el asunto. Y no estoy diciendo, pues se ha dicho, esto de ir a una marcha, ¿no? Como entender la política como ir a una marcha y que te tiren un cascotazo. No, buena cuestión de que el cine vuelva a tener el centro que debe tener. Por ejemplo, no sé, un gesto que a mí me pareció interesante. Puede ser cuestiones que tienen que ver con cosas más mínimas, pero por ejemplo, no sé, el último spot que hizo Fede Campo, tipo poniendo cosas de Caputo al lado de cosas de Mar del Plata. Eso para mí es un gesto artístico y político interesante, digamos. O sea, no sé cuál habrá sido la razón, pero 24 horas después le sacaron el sonido. Me pareció ahí que hay una disputa interesante para dar. ¿Lo borraron? Esas son 2 o 3 cositas que me parecen interesantes. ¿Hay alguna otra pregunta? Y hay otra. Sí, ¿qué tal? Yo no conozco ni a Santiago ni a Francisco, pero estoy entusiasmado. Estoy feliz con el hecho de que gente de 24 o 25 años esté lanzando una iniciativa como esta para hablar de nuestro querido cine argentino. Yo este año cumplo 25 años de hacer cine, así que nunca pensé que iba a venir acá a una reunión de la ADAC donde gente iba a estar con un proyecto tan copado como este. Los felicito. Quería preguntarles si les preocupa a ustedes con este nuevo proyecto el hecho que todas las encuestas, todos los estudios sociales, culturales muestran
que la gente de su edad o más jóvenes no leen. Primero no leen libros, después no leen revistas, e incluso cuando leen artículos en internet, nada más allá de 500 palabras, digamos, ¿no? Consumen TikTok. Y acá vienen ustedes con los huevos de hacer algo que evidentemente tiene un nivel cultural o intelectual que no se puede desarrollar en un videíto. O sea, ¿cómo piensan enfrentar esa situación? Yo creo que tiene que ver con imponerse un poco, ¿no? Intentar generar espacios en donde de lectura, de crítica, como incluso como una plataforma de pensamiento, de acción y de debate, en donde, o sea, no sé si, o sea, entiendo que hay muchas juventudes, no sé si hay una juventud en general, me parece que si hay tantas revistas en papel y digitales, es verdad que están muy ligadas al ámbito universitario, a Puan, a sociales, a la ENERC, pero también hay mucha gente que no necesariamente estudia o viene de lugares muy disímiles y que se reúne para hacer una revista de cine o una revista cultural. En ese sentido me parece que hay cierto germen de combatir esa tiktokización y hay grupos de lectura, hay gente joven escribiendo, hay gente joven publicando, tanto literatura más narrativa o poesía como crítica. Me parece que hay cierta voluntad de romper, no solo de nuestra parte, sino de muchas otras revistas con sus diferentes perspectivas políticas, estéticas, de romper un poco eso. Tampoco pretendemos llegar a todo el mundo porque entendemos que Es un nicho. es un nicho, o no sé si un nicho, pero es un público que podemos llegar a gente que quizás no tan relacionada al cine o a la cultura o al arte, pero también entender la disputa de nuestro campo en sentido burdiano, como generar un debate en ese campo. No tengo no comparto la idea de otras revistas de llegar a hacer, qué sé yo, La Cosa Cine, que es una cosa que se vendía o sea, qué sé yo, estaría buenísimo que te vendan en los kioscos de revistas, pero no sé si es nuestra intención. Pero yo creo que hay cierta voluntad generacional de combatir a nuestra propia generación y generaciones un poco más chicas, incluso más grandes también, de hacer una especie de contraalgoritmo. Yo sé que es difícil, pero es una batalla cultural. Sí, a mí me gusta la idea de batalla cultural. Sé que como que puede estar mal visto por algunos sectores, pero a mí me parece que se está dando eso. Pero es un poco lo que quería retomar lo que habíamos dicho antes. Yo creo que la intención de hacer una revista, o por lo menos nuestra intención de hacer esta revista, parte de esa autocrítica, de lo que nosotros formamos parte de esa generación, o parte de esa generación que, digo, estamos todo el día con el celular, digo, a mí también, el otro día hablábamos de lo que quizás nos cuesta por momentos terminar una película, películas que uno ve por tandas, no por gusto, digamos, tengo una película larga, esa película de 2 horas, 1 hora y media, que vos decís, che, estoy hace 2 días para ver esta película. O sea, digo, es algo que nos ocurre como generación, que hay como una desconexión o cierto peligro de desconexión con el lenguaje del cine, el lenguaje escrito, que nos parece peligroso que nos esté ocurriendo, porque uno puede pensar, bueno, lo de TikTok no me va a pasar. A mí eso no me va a pasar, yo voy a seguir leyendo, voy a seguir escribiendo y nada me va a detener. Y después te das cuenta que pasás horas con el celular haciendo boludeces, porque son boludeces, digamos, no es una cultura de masas copada. Es un status quo de mierda, la verdad, porque atenta directamente contra la atención de uno. Y cuando esa cuestión está vinculada al ámbito que te gusta o al ámbito que vos le dedicás tu vida, ¿no? A un punto del cine, la sociología, la literatura, y ahí es cuando dices, eso ya como que es algo peligroso. Sí, como eso me parece- dice Bresson, a tácticas de velocidad y de ruido aplicar tácticas de lentitud y de silencio, parar la pelota, pensar de forma más detenida, leer, escribir, incluso o sea, detener los TikToks para ver o sea, analizarlos de cierta forma, desentrañarlos, no digo hacer una hermenéutica de TikTok, un poco ridículo. Está bien, sí. Pero bueno, Sí. pero pasa, o sea, digo, vos el tema de
estás con el TikTok, ¿no? O sea, el TikTok, el Reel, lo que sea, parezco un viejo, pero digo, tenés el TikTok y ves un coso de alguien cocinando, después un taralero, tralá, y después tenés un video de Gaza y decís, che, y esa emoción, no emoción, pero esa cuestión de, tipo, che, esta imagen que acabo de ver es lo más horrible que hay en mi vida, se reemplaza automáticamente por la cosa más estúpida que viste en tu vida. O sea, a mí lo de los brain rots italianos me parece criminal, digamos. O sea, no. Sí, es algo a discutir, me parece. Pasa que yo siento que lo desmerecemos un poco como diciendo, no, esto es tan ridículo que no vale la pena, pero al menos pensarlo con distancia crítica. No digo, lo que decía de una hermenéutica TikTok es no ser pretencioso en ese sentido, no decir, no, esto es una filosofía. La erótica del TikTok. Claro, la erótica y la hermenéutica. Pero es un poco eso, cierta noción de autocrítica, pero a la vez de voluntad de romper con esa lógica más imperante. Última pregunta, porque acá hay una función de Sylvain Georges. Hablando de Roma. Allá. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Vine también para acercarme más a la lectura en otro orden y tener ganas de leerla. Quería recomendar, hablando sobre las mujeres en el cine y las disidencias, Tránsitos de la Mirada, un libro de Paulina Bettendorf, creo que es, y Agustina Pérez Rial, que habla sobre las mujeres que hacen cine, hicieron cine, documentales, ficción. Son entrevistas a directoras, productoras, escritoras, también para reivindicar la lectura y me parece importante pensar nuevas formas de utilizar el Internet para convocar a la lectura y a la reflexión constante de nuestros hábitos en relación a los medios y al Internet. Como que me parece importante que el cine pueda, la palabra, el cine y el tiempo puedan introducir, ¿no? Como esta mirada constante de reflexión e intervención en comunidad, para poder mantener sobre todo estas instancias de reflexión y de comentarios en nuevas comunidades y en nuevos espacios, y que el cine sea como una herramienta constante para seguir conservando esta lentitud y esta forma de no consumir constantemente, porque también nos estamos consumiendo, no solamente como generación, porque yo siento que otras generaciones también pasan, no sé, Pirovano, respondiendo que, no sé, defendiendo que no vio una película, que solamente vio un acercamiento en TikTok, como que no es solamente una cuestión generacional, sino que tiene que ver con el entramado de nuestra sociedad. Y bueno, recomendar ese libro, Tránsitos de la Mirada, también para introducir voces, disidencias en el ámbito de las revistas. Gracias. Bueno, les agradezco que hayan venido y además se fue llenando de a poco. Y es una verdadera alegría que así sea. Les quiero agradecer a los dos, Francisco y Santiago. Y bueno, no espoliaron mucho del nuevo número. Yo creo que spoileamos bastante. Sí, va a haber una prenda. Pero vos tenés el fuera de campo, o sea que sabés de qué. Yo no tanto y ellos tampoco, mejor. Así que no creas que se espolió mucho. Pero bueno, muchísimas gracias y gracias por haber venido y por haber estado acá y por darle al doc la posibilidad de escucharlos. Muchas gracias.